De los miércoles ya listas. Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, senadora? Muy buenos días, Azucena. Gracias, muy bien. Buenos días, Kenia López Rabadán, diputada del PAN. Hola. Hola, ¿qué tal, querida Azucena? Y Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Bienvenida a las tres. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué dice Donald Trump? Que gran parte del territorio mexicano es gobernado por los cárteles. Dice el gobierno mexicano que no. En Culiacán están quitando las cámaras de vigilancia los comerciantes por órdenes de los chapos, y los mayos les piden que dejen las cámaras. O sea, sí hay lugares gobernados por el crimen organizado. Culiacán, ¿no? No, bueno, Culiacán y muchísimos municipios. Lamentablemente México tiene 2,400 municipios y una gran cantidad de ellos están gobernados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Es terrible lo que está pasando en Guerrero. Es impresionante que no puedas abrir un negocio sin que llegue a los cuantos días una persona a cobrarte derecho de piso, a amenazarte a ti y a tu familia. Es terrible lo que está pasando en Chiapas. No importa si es en el norte, en el centro o en el sur del país. Por supuesto que hay una organización más clara del crimen organizado que una organización del gobierno. Esa es la realidad. Impresionante. O sea, las cámaras que deberían de servir para ayudar a tener seguridad sirven a un grupo, a los chapitos, para halconear, a los mayores les estorban y entonces los comerciantes las quitan. Claro, bueno, lo que decía la dirigente, a ver, tiene que ver con una cosa trascendente, más allá de lo que dice Donald Trump, y es que en el día a día este gobierno, este régimen decidió abrazar a los delincuentes. Esa fue la decisión, fue una decisión de política pública de la anterior administración y esta herencia terrible que tiene la doctora Sheinbaum, pues tiene que ver justamente con eso. Ahora, recibió una herencia y como toda herencia tiene cosas buenas y malas. Las buenas, pues es que tiene un montón de poder. Las malas es que tienen ese poder, lamentablemente, gracias a la delincuencia. Andrea, ¿qué opinas de esto que dijo Trump y de lo que está pasando? Bueno, hay que revisar, ¿no? Siempre en qué contexto se dicen las cosas, cómo es que se dicen y quién las dice, ¿no? Hay ocasiones en las que nos tomamos en serio a Donald Trump, hay ocasiones en las que no nos tomamos en serio a Donald Trump. Bueno, es que van dos veces que lo dice la Casa Blanca y Trump, ¿no? La Casa Blanca publicó precisamente cuál era la prueba que tenía en su sitio oficial para acusar la relación del gobierno mexicano con el crimen organizado. Pero vámonos un poco a las pruebas oficiales que ha publicado el sitio oficial de la Casa Blanca. ¿Y cuál es la prueba que publica? Que Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, pero eso es lo que acaba de publicar la Casa Blanca, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es las pruebas que se tienen. ¿Y cuál es la prueba que tienen? Que Genaro García Luna está sentenciado por narcotraficante en Estados Pero la declaración Unidos. De ayer, ahora, Andrea, mira, yo no estoy de acuerdo con que a 11,600 personas que han sido detenidas desde que asumió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se les haya detenido con abrazos. A ver, abrazos no balazos. Definitivamente no. Claro, abrazos no balazos es una forma de comunicar una estrategia de seguridad, no es una estrategia en sí. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? Pues está dividida en 4 partes, ustedes la conocen. Tiene que ver con la atención a las causas, combatir la desigualdad, combatir la pobreza para que la gente no tenga como única opción, como única fuente de ingreso, el crimen organizado. En segundo lugar, la consolidación de los cuerpos de seguridad, particularmente el de la Guardia Nacional, que es un cuerpo de seguridad pues nuevo, novedoso. En tercer lugar, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Se acerca precisamente la discusión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados y finalmente la coordinación entre todas las instituciones de seguridad y los 3 órdenes de gobierno. Entonces, abrazos no balazos es una frase de una poetisa juarense que era muy amiga mía, Arminé Arjona, que utilizaba el presidente de la República para comunicar una estrategia. No es la estrategia en sí. Repito, no se detuvieron estas 12,000 personas en con este abrazos. Sexenio, no se han decomisado 102 toneladas de droga con abrazos. No se han asegurado casi 6,000 armas de fuego con abrazos. No se han desmantelado 192 laboratorios clandestinos con abrazos. O sea, no, pues estamos de acuerdo. No, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no está deteniendo todo esto, asegurando todo esto, decomisando todo esto, generando una afectación económica superior a los 63
3,000 millones de pesos al crimen organizado con abrazos. Por favor, cambiemos el discurso y el anecdotario, seamos más serios. Estamos de acuerdo, Laura. Yo creo que, a ver, tenemos que reconocer en qué momento y en dónde estamos como país ante esto, porque si no, no lo van a poder resolver. Y México tiene algunas de las organizaciones criminales más grandes y más violentas del planeta, ¿no? O sea, eso es lo primero. Con un poder económico comparable a la Coca-Cola Company. En términos de facturación, en términos de poder de distribución logística, ¿no? Primero llegan los Chapitos y Bimbo, ¿no? A cualquier lugar en este país, ¿no? Entonces, sí es importante saber de qué tamaño son. Son los cuartos empleadores del país. Ya o sea, está medido, hay estudios hoy que lo dicen. Están reclutando niños y jóvenes. Es uno de los principales problemas que a Movimiento Ciudadano le preocupan hoy, la manera en la que las juventudes y las niñeces se están enfrentando, algo en donde parece que entre la vieja política y entre Morena se pasan la bolita con estrategias fallidas de seguridad. El hecho de que hoy el narcotráfico esté presente en los gobiernos. A ver, se supone que había que separar el poder político del poder económico, ¿cierto? Pues no solamente no se hizo, los milmillonarios son más millonarios, sino que ahora el narcotráfico está metido peor que nunca dentro de administraciones, incluso también dentro de congresos, en todos los partidos políticos. Ya lo habíamos dicho, Azucena, esto es sistémico y no hay una sola posición por parte del gobierno mexicano para acabarlo. A ver, una cosa muy clara, Trump pone la agenda 2.0, pone la agenda todos los días, pero sigue sin quedar clara cuál es la política de drogas de esta administración y cuál es la política contra el crimen organizado. ¿Y cuál es la respuesta concreta hacia los amagos de Donald Trump? Ahora, como bien dice Laura Ballesteros, no solo en un partido hay nexos con el crimen. Acaba de salir una fotografía de 2 alcaldes panistas reunidos con un criminal apodado El Barbas. Y se tiene que investigar. A ver, pero nadie habla, ¿eh? El tema de fondo, Azucena, es que se tiene que investigar a quien sea. No importa si es un alcalde de oposición o no importa si son los hijos del presidente. No importa si son los hijos de Bartlett. No importa si es un diputado ahora con fuero acusado presuntamente de abusar de su hermana. No importa. Se tiene que investigar. El problema, no, digamos, nosotros no estamos reclamando la frase de la poetisa. Lo que estamos reclamando es que López Obrador decidió abrazar a los delincuentes, no abrazar a los ciudadanos. Porque por supuesto que la frase es maravillosa. A ver, nada más que tendría que abrazar a los niños con cáncer, tendría que abrazar a las madres buscadoras, tendría que abrazar a las víctimas, tendría que abrazar a las mujeres abusadas que lamentablemente no tienen justicia en este país, pero no. López Obrador y este régimen decidió impunemente, yo diría inmoralmente, abrazar a los delincuentes. Ahora, ¿por qué lo decidió? ¿Por qué quiso abrazar a los delincuentes? Porque los delincuentes le dieron poder y por eso vemos cómo está ahora Tamaulipas. Claramente hay estados en donde se demuestra que esta alianza, con cabeza de vaca, dijo alianza, esa era la palabra, digamos, que ocupa el presidente de Estados Unidos, alianza, ¿no? Vamos a ponerle de otra manera, vamos a decirles contubernio, vamos a decirles impunidad, vamos a decirle yo diría, una ominosa, terrible, ensangrentadora relación entre el gobierno y los delincuentes. Eso se tiene que acabar. Y claramente Andrea, en mi siguiente toma de palabra lo diré, porque lo que está pasando en las cifras del propio gobierno es que así como demostré la semana pasada que estaban creciendo los desaparecidos, esta semana, te digo, están creciendo las extorsiones con los datos del propio gobierno. Andrea. ¿Por qué no traes la disminución histórica que hay en secuestro extorsivo de casi el 80% en disminución desde 2018? Porque maquillan las cifras a este año. ¿Por qué no traes el de 60% de reducción de robo a casa habitación con violencia? ¿Por qué no traes el del 24% de feminicidio? ¿Por qué no traes el del 24% del delito de homicidio doloso? ¿Por qué no traemos eso? Porque las maquillan. Porque somos muy selectivos con la información en ocasiones cuando se trata de mesas de debate, cuando se trata de posicionamientos de grupos parlamentarios o de partidos. ¿Por qué no decimos que el día de ayer el estado con más homicidios dolosos del país fue Guanajuato, con una diferencia del doble con respecto al segundo estado, que fue el estado de Michoacán? Por delitos el día de hoy, federal. precisamente, Azucena lo estaba comentando. Azucena lo estaba comentando en Azucena, sí. hoy la cifra me la diste tú ahorita en la mañana. Sí, ayer más Sinaloa. temprano. Entonces, ¿por qué somos selectivos con la información?
¿Por qué si Guanajuato es el estado con mucha diferencia, con Por mayores delitos homicidios federales, por dolosos, delitos que le ¿por qué no tocan a la pedimos la señora destitución Sheinbaum? de la gobernadora panista del estado de Guanajuato? A ver, regresamos, Laura. Nos quedamos contigo. Sí, bueno, yo creo que tenemos que seguir hablando sobre cómo funcionan las células del crimen organizado en este país, y la acusación está siendo esa, pues hay que comprenderla mucho mejor. ¿Qué trafican? Obviamente, pues es en la ilegalidad, pero trafican pues drogas, trafican armas, hay lavado de dinero, tráfico de órganos, tráfico de personas, digamos, ese es el mercado que tienen. El problema es que precisamente ante la falta de separación del poder político del poder económico, y desafortunadamente en un país como el nuestro, este poder económico está íntimamente ligado al narcotráfico, pues empieza esa línea inexistente a estar por todos lados. Sí quiero hacer mucho énfasis en cómo se ha infiltrado el narcotráfico en los gobiernos, en los políticos, en los legisladores. Apenas ayer la propia Rocío Nale sacaba haciendo tuit acusando presuntamente de lavado de dinero a Yunes hijo, en este escándalo que tiene Morena con su afiliación, en donde a punto de tener una elección en Veracruz, después de haber traicionado el voto de las y los veracruzanos, los dos Yunes que son despreciados en Veracruz hoy en día, no se pueden parar ni en una boda, precisamente, pues ahora el propio Morena los está acusando. Ahí tienen al crimen infiltrado en sus propios ojos, pero pues ya lo exoneraron porque se fue con ellos. Oye, ¿por qué Yunes, Antea? No, O sea, ¿cómo, no. ¿cómo se come ese sapo? A ver, nadie ha exonerado a nadie quien tenga pruebas, Pero sí ya lo carpetas, afiliaron. No, bueno, el presidente López Obrador denuncias, dijo en que las lleve a las 2016 que había fiscalías. carpetas de investigación Bien. contra Yunes por Hay enriquecimiento que ilícito. exigirle a las fiscalías, a la Fiscalía del Estado de Veracruz y a la Fiscalía General de la República que haga las investigaciones. Lo que yo no entiendo nuevamente con la selectividad de los perfiles de la información en este tipo de mesas es que era muy bueno en Yunes. 2024 cuando era candidato. O muy No, malo, era muy muy bueno, malo. muy bueno, Nosotros muy bueno. nunca según hemos la dicho que hayan oposición. siempre Según ha el sido PRI, igual muy de bueno, malo, muy bueno. Y de O pronto sea, dice, ya no puedo más con ustedes. Marco Cortés, dirigente del PAN en ese entonces, me debes más de 1 millón de votos porque fue lo que te traje siendo tu pluri, lo dijeron en el salón de sesiones del Senado de la República, y ahora que se viene ya es muy malo, muy malo, muy malo. Estoy Entonces, de acuerdo, pero digo también yo, al revés. no, a ver, que se lleven a cabo las investigaciones, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y informó nuestra presidenta del partido, Luisa María Alcalde, quien decida, pues, No, si pero- sigue el curso. No, el- las cosas- el A ver, asunto de la a ver, inscripción. no, No, las cosas no son esos así. Pero no seamos selectivos. no se No, tragan. las No cosas sea, no son así. a ver, no se esperen, tragan ahorita, esperen, por pero favor. cuando están haciendo Esperen. campaña Yo con sí el quisiera decir Veracruz, aquí ay, como- era a muy ver, bueno, muy a bueno, ver, muy Como el Laura. justo ¿no? medio me gustaría Laura. comentar algo. A ver, de entrada, a un presunto delincuente como Yunes, papá y Yunes hijo, ni los hace senador como lo hizo el PAN y el PRI, ni los afilias y los proteges como lo está haciendo Morena. Nadie está Si protegiendo se a está nadie. si Si se hay quiere que se haga una investigaciones que se investigación, lo correcto es que se separe de su cargo, que pida licencia, que no se afilie a Morena Pero y que acabas de siga decir un que eso debido no- proceso. En el pasado ¿no? programa dijiste que Samuel Entonces, García no debía separarse del proceso, que la investigación No, ahí pero- sino pero, a que ver, eso la era persecución Fiscalía de política. Nuevo León- la Nuevamente Fiscalía de la Nuevo León está- selectividad. Paréntesis. ¿no? Y ya Nuevamente llegaron la a una- Fiscalía oye, de de Nuevo León Laura, está tomada, es un contexto. les- A ver, bueno, nada más ya una no. cosa, la propia presidenta de la República, tu presidenta, coincidió Nuestra, de conmigo de, todos lo los que dije mexicanos. en esta Ah, mesa. no, pues sí. Que la Fiscalía de Nuevo León tiene un pleito político. No, y fueron a era otra arreglarlo, cosa la distinta, presidenta. Pero Entonces, bueno, es un ahí caso sí diferente. Hubo mesa. Ahí Pero sí no sí- pueden renunciar para pero la sí investigación debería y acá de sí, pedir porque ya es muy licencia. malo, muy es malo, que ¿no? miren, Y ustedes hasta lo afiliaron. Todas tienen razón y ninguna. O sea, Yunes era bueno cuando estaba en el PAN. A ver, primero, Samuel García está exento de que lo investiguen. No, que lo investiguen. Pero Ahora una Yunes es fiscalía bueno, Que lo autónoma, investiguen, Morena. que lo investiguen, No, que lo pero es que eso es decir nada. Y de hecho ya hay nuevo fiscal en Nuevo León a Sí. partir de ayer, hay presupuesto en Nuevo Sí. León, se han puesto de acuerdo también, eso es una ¿Y muy qué pasa buena con el noticia juicio para los político contra neoloneses. Samuel? Pues es lo que tendrá que Pues explicar lo el PRIAN porque era agenda negociaron. política, Claro. era agenda política. Desvió pues. recursos para la elección, Laura. Pero, a ver, que tiene que llevar un debido proceso, pues no lo vamos aquí a ¿Y juzgar cómo en lleva los un micrófonos. debido proceso Ah, bueno, si y es... entonces Miguel Ángel lo mismo. No Miguel necesariamente Ángel no lo tiene que ser juzgamos blanco aquí. también. No, No lo juzgamos necesariamente aquí tiene en los que ser juicio micrófonos. político, que ¿no? eso era la herramienta de negociación política por parte del PRIAN. Si hay alguna sanción, que se lleve a cabo, pero no es un juicio político para quitarlo de gobernador. Otra vez lo han querido quitar de gobernador una y otra vez lo que legítimamente No, ganó la nadie lo urna. quería quitar. Él El se quería PRIAN ir y siempre, luego se no, él se arrepintió. quería y luego se dio No, cuenta que le ajá. iban a cachar en todos sus Ah, No, y corruptelas los y otros se se regresó. tallaron las manitas porque querían quedarse con una gubernatural que no Y luego ganaron se el dio asunto. cuenta que no pero iba a nadie se ganar ni quería la quedar con nada, el que se presidencia quería y ir ya
para además él. se iban a dar cuenta A de lo las que quiero corruptelas que había regresar en su con esto es que gobierno. la propia presidenta Sheinbaum coincidió con el argumento que puso en la mesa. La Fiscalía de Nuevo León estaba tomada por el PRIAN. Ahora hay un nuevo proceso y ojalá las cosas se arreglen. Pero el problema que tienen con los Yunes, Morena no se lo va a quitar ni con FAB. Y el PRIAN los lo investiguen a llevó todos ahí, por igual, el PRIAN a lo todos llevó por al igual. Senado y él traicionó el voto de la gente. Mira, yo sí quiero recordar una anécdota que me partió el corazón. Cuando se votó la reforma, la tóxica reforma judicial en el Senado de la República, que tuvieron que trasladarse a Jico por las manifestaciones ciudadanas y de juventudes, yo estaba con ellos acompañándolos afuera de Jico en Eje Central. Cuando Yunes terminó de consolidar su traición con el voto a favor de la reforma con Morena, se soltaron no solamente gritos, llantos de la gente por la traición que estaba viviendo ante ese voto de Yunes. Ahí tengo el video, te lo voy a mandar. A ver qué. A ver, yo lo primero que te diría a tu pregunta es cómo se tragan esos sapos. Evidentemente esos sapos no se pueden tragar, esos sapos se vomitan. Pero fueron y lo que está candidatos sucediendo ustedes es un en el resultado, 21. primero de una traición a su electorado, porque evidentemente Igual que el de Lili el Telles. voto Pero que ahí se está le en su dio bancada. al hoy senador Yunes era un voto para la oposición, era un Igual voto que para el de Lili defender Telles. a millones de mexicanos, ese 46% de la oposición Igual que no que está el de de Lili acuerdo con Telles. este gobierno. Traicionó a su electorado, traicionó a México, traicionó a la oposición, traicionó al Poder Judicial. Y con ese voto 86 que dio él, que efectivamente muchísima gente lloró, porque no solamente se trataba del beneficio que tendría él o su familia o este gobierno atascado de dinero y atascado de poder, sino sobre todo esa lucha histórica que se ha tenido en México por justicia. Hoy vemos el cochinero que está sucediendo a propósito de la elección del Poder Judicial. Unas listas ominosas en donde claramente hay un control de morenistas, en donde mintieron todo el proceso, porque ¿qué decían? Que iba a elegir la ciudadanía y evidentemente no eligió la ciudadanía. ¿Quién va a elegir a los próximos jueces, magistrados o ministros? Morena. Van a ser jueces del régimen y cada vez nos acercamos más a Venezuela y cada vez nos alejamos de un gobierno democrático y por supuesto eso es también gracias a este senador que por supuesto lo va a acompañar toda su vida la marca de la traición. Hablabas Igual de que a Lili Telles, ¿no? Lili Telles, ¿por qué? Digo, Lili pues Telles está en bueno, Lili Morena. Telles llegó en 2018 al Senado de la República gracias al voto que obtuvo Morena de forma histórica en todo el país con el Nada más licenciado que ella Andrés no Manuel López destruyó al Poder Obrador en la Judicial. boleta y en La el estado de diferencia es Sonora, que el ¿no? senador Y destruyó miren al Poder qué Judicial. diferencia, fíjense, en el caso de Lili Telles podemos inclusive palpar, medir la traición, el nivel de la traición, porque ella no solamente se cambia de grupo parlamentario en la legislatura de 2018 a 2024, sino que vuelve a competir por territorio, la mandan en la pluri, no fuera a ser que vaya a perder, pues ¿no? ¿Qué clase de acuerdos haya llegado ella cuando se cambió? Y mira, perdió. O sea, no sacó. Bueno, es que en no Sonora sacó ni una el décima crimen parte. organizado también No sacó ni también una hay, décima también parte define. A ver, de los votos que sacó de siendo acuerdo. candidata de Morena en 2018. Hay un tipo de chapulín y ¿no? otro tipo de chapulín. Lili Telles se fue al PAN diciendo que había estado decepcionada de Morena, pero no hay un delito que No, se y le no señale. destruyó un poder. Bueno, y por supuesto, sí. no, a ver, Bueno, y por supuesto que la bueno, carrera de Lili Telles siendo bueno, una comunicadora no. conocida, por supuesto, ver. una mujer Nuevamente, de una nuevamente generación que que salió exponemos, adelante, no tiene nuevamente nada que que ver con el exponemos otro la señor que está selectividad acusado que de se un da con montón los de perfiles cosas. de los partidos lo que y yo los te pregunto, momentos. Andrea, es, a ver, Yunes, el presidente López Obrador dijo que por enriquecimiento ilícito. Que se Murat investigue. están hablando de desvíos en el Que Infonavit. se investigue. Sí, estoy de acuerdo, totalmente, Pero pero dejen de cobijarlos, Andrés. ese es el Nadie tema. los, a ver, que se Dejen de investigue. empadronarlos, de afiliarlos. Que se investigue, porque, a ver, Pero que se yo investigue siempre ¿cómo? me dicen violencia, Sinaloa, yo les digo, de acuerdo, completamente, hay que arreglarlo, todos los homicidios duelen. ¿Por qué no pedimos lo mismo de Guanajuato? Me dicen, Miguel Ángel Yunes, de acuerdo, investiguémoslo, de acuerdo, está bien, pero ¿por qué no había que investigarlo cuando lo hicieron ustedes candidato en 2024? O sea, ¿por qué Claro. tenemos que ser así de selectivos? Pues, pero ¿Por qué de un lado juicio es el político otro. contra uno y Por contra eso otro mismo no? les digo que Pero el entre PRI lo hace yo de perdido senador, reconozco ustedes la lo importancia empadronan. de realizar las carpetas de investigación, de llevar a cabo las denuncias, ¿A de que quién las le fiscalías corresponde? armen estas carpetas y que lleguen a sentencias Miren, condenatorias el PRI lo hace absolutorias para tener senador, certezas. Morena lo empadrona. La verdad Por es que Dios. Movimiento Ciudadano es la única opción A libre de ver, Yunes.
Bueno, de Yunes sí. De Yunes sí, Estamos pero no hablando de de Samuel Yunes. García y todo eso. O sea, qué Pero tremendo. estamos muy yo- orgullosos Yo de sí Samuel quería García. referirme a lo del INE, porque me parece importante, ¿no? La oposición en ese momento está Ahora le van a echar llevando a cabo una campañita de que se han hecho malas cosas en materia Pues se de han hecho selección mal. Se han de hecho postulaciones, terribles, de Andrea. candidaturas. Las Déjenme listas dar mi, son- A ver, no, doy mi dale, punto dale, de dale. vista, Ya. doy mi punto de vista. El Senado de la República, en lo que le correspondía al Poder Legislativo como comité de evaluación conformado por Cámara de Diputados y Senado de la República, entregó al INE un total de 1,416 postulaciones, lo que le correspondía al Comité de Evaluación del Legislativo, 1,416. De estas 1,416, el INE observó 11. De 1,416 ¿11 nombres, correcciones? 11 personas Peticiones. que tenían, pues les hacía falta la CURP o el teléfono, o a lo mejor Ok, tenían un error ok. tipográfico en el apellido. El Senado hace una nueva revisión y Se les habían efectivamente se olvidado da cuenta que no son ministras. 11, que son 14. Y de ¿no? los 10 que yo Sube tenía, de 11 a 14, nada más es me decir, quedan 4. apenas el 1% observado en Ok. un proceso que es Es un buen inédito, ejercicio, novedoso, el ¿no? legislativo y el Ahí está. ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior le ordenó al Senado hacerle la chamba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Y en ese mandato que nos da el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la sala superior, nos dice, tu trabajo único es insacular los nombres que te está mandando el comité recientemente disuelto, porque pues, Ajá. el Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron todos. Entonces, ¿qué hizo el Senado? Insaculó los nombres que el Poder Judicial, Suprema Corte nos mandó, y ahí venían efectivamente los nombres de juzgadoras que habían declinado su A ver, participación. ¿me cuentas Ahí ahora ven- cuántos claro que señalamientos sí. tuvo el Comité Ejecutivo? Claro ¿Tienes que sí. información? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Pues primero decir que ya 222 personas solicitaron al INE hacer algún tipo de recorrección o simplemente bajarlos de la lista de las candidaturas para ministros, jueces y magistrados. No dice el INE hasta qué día va a recibir estas quejas, sin embargo, pues van a estar abiertos las 24 horas para subsanar o para intentar resolver estos errores que se dicen, pues vienen del Senado de la República y que en una primera lista descartan a 3 ministras, Alenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, de estas candidaturas con pase directo y que 2-3 días después mágicamente aparecen. Y justamente es entre las consejerías electorales esta situación de cómo proceder, si es que deben de descartarse, porque constitucionalmente el 12 de febrero era la fecha límite para entregar los nombres de los candidatos, o bien se tienen que añadir. Hay dos posturas, mientras tanto dice el INE, no soy responsable de estos errores, de estas omisiones del Senado, y en todo caso, pues a lo mejor el Tribunal Electoral sería el pertinente en resolver. También hoy el INE, en la sesión del Consejo General, va a negarle también a la ministra Batres este sobrenombre que buscó ponerse en la boleta electoral de ministra del pueblo, porque es netamente propaganda electoral, Azucena. Ok, entonces ya no va a poderse poner ministra del pueblo. En caso de que aprueben, digamos, su registro en la boleta electoral, porque su nombre apareció el 15 de febrero, Azucena. O sea, tarde. Tarde, Ok. tarde. Ella es parte de los nombres que aparecieron tarde en el segundo listado que envió el Senado para subsanar errores y que todavía en el INE siguen encontrando omisiones. Pero Azucena. errores del Comité Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Ya serían errores del Senado de la República, porque después de que los comités, digamos, terminan su labor, todo va al Senado y el Senado es el responsable de integrar las listas, de dárselas al Instituto Pero no Nacional de revisar Electoral. las listas, ¿o sí? No de revisar, pero el INE tampoco revisa. El INE, bueno, revisa, digamos, errores básicos, es decir, algún error en el nombre Bueno. o que no tenga datos de contacto, pero así añadir o quitar candidaturas, el INE no está facultado para eso. Muy bien, Andrea. Gracias. Hasta luego, Gracias, buen día. Andrea Meraz. Pues sí, cada comité envía sus listas, se Claro. supone corregidas, ¿no? Claro. El problema es que el Comité de Evaluación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se disolvió y entonces el Senado de la República tuvo Absorbió que esa responsabilidad. insacular las posiciones que le entregó el Comité de Evaluación antes de disolverse del Poder Judicial. O sea, hay que separar muy bien, ¿no? Una cosa es el Comité de Evaluación del Poder Sí, de acuerdo. Legislativo. Pero no absorbió el Senado las funciones del comité. Claro,
para la insaculación solamente según el mandato de Como la haya sala mandado la superior. lista. Como haya mandado la lista, tú no podías meterle mano, no podías sumar nombres o restar nombres. Esos 222 juzgadores que pidieron declinar y no pues vieron reflejada la eliminación de su nombre en los comités de evaluación o en el comité de evaluación del Poder Judicial, pues es solamente responsabilidad de un órgano, del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué dicen los transitorios de la reforma al Poder Judicial? Aquellos juzgadores, jueces, magistrados y ministros que gusten ir a la boleta el próximo 1 de junio, tienen que hacérnoslo saber, o si quieren declinar, tienen que hacérselo saber al Consejo de la Judicatura, y si el Consejo de la Judicatura no borró sus nombres, entonces el Senado no podía hacer mucho. Laura. Mira, la verdad es que esto no lo pueden explicar porque ha sido un cochinero. Todo el proceso Yo lo ha acabo de sido un explicar. cochinero. Si no quieren No, entenderlo, pues pero no es lo que no lo entiendan, ¿no? Pero es entienden muy claro. ni las ministras que no están en la lista, ¿no? Entonces ha sido un cochinero, lo hemos Y dicho ya en se te Movimiento pasa Ciudadano directo. desde un principio, y el Pues, problema ¿para qué? no solo es que es un cochinero, es que es ilegal. El hecho de que se haya el Comité del Poder Judicial inconformado, que no haya presentado las listas, es evidentemente ante la ilegalidad del proceso. Y un tribunal electoral que ha sido cómplice en esta traición hacia la Constitución, hacia la toma de la justicia del país por parte de un Y una partido Suprema Corte político. tibia, ¿eh? Una Suprema Corte tibia, lo hemos dicho también muchas Ajá. veces. Yo estuve el lunes, Azucena, de hecho, justamente, como diputada federal de Movimiento Ciudadano, presentándole a la Corte un derecho de petición, precisamente porque pues se tienen que definir y tienen que tomar posiciones, y ese derecho de petición va encaminado a que proteja los derechos de las personas juzgadoras que van a revisar ahora los juicios de amparo, porque la sentencia de la Corte de la semana pasada les echa toda la bolita y toda la presión política a 12 juzgadores, son 3 jueces y 9 magistrados, para que revisen los juicios de amparo que dieron sentencias contra la reforma al Poder Judicial. Les estamos pidiendo que respeten sus derechos, que hagan un observatorio para ello en la Suprema Corte. Ellos, el artículo 11 de la ley orgánica se los exige, se los responsabiliza a la Suprema Corte de esto. 2, que puedan garantizar la autonomía y la independencia del Poder Judicial en este proceso, porque todas las presiones del Estado, como ya lo hemos visto, le van a caer ahora a estos 12 juzgadores que están en Jalisco, que van a revisar las sanciones, las sentencias hacia la reforma al Poder Judicial. Kenia. A ver, claramente lo que México está buscando es justicia, y Morena no lo va a dar. Y este proceso menos. Es un proceso lleno de vicios, lleno de, pues yo diría, de abuso del poder. Claramente el Senado integra las listas, y si los senadores no se quieren hacer responsables de su Senado no cochinero, integra las pues es listas. porque evidentemente no Integra quieren sus darle la propias, cara a del la legislativo, ciudadanía. no del judicial. Han hecho una cantidad de aberraciones históricas que, por supuesto, yo estoy segura que en algún momento el pueblo de México se los cobrará. Estas bolitas, esta tómbola tan absurda, El creador tan de la ominosa, tómbola se llama que Ricardo sin lugar a Anaya. dudas Siendo permite presidente del demostrar Senado, creó cómo el mecanismo de yo no te tómbola. interrumpí. Es obvio que el Poder Judicial va a estar cooptado por el régimen. Es obvio que este cochinero va a terminar mal. Lamentablemente los mexicanos ni siquiera van a poder ir a votar por cada Poder Judicial que le toque en su distrito. Es impresionante que ni siquiera van a contar los votos en las casillas, van a tenerse que ir al Consejo Distrital. En fin, es un proceso plagado de corrupción y de irregularidades que demuestra claramente lo que nosotros dijimos desde el principio. Es Morena queriendo agandallarse al Poder Judicial, destruir los contrapesos y seguir abusando de este poder que, por cierto, no tuvieron en las urnas, sino que, entre otras cosas, entre traidores y, por supuesto, tibios, entre otras, hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hoy estamos metidos en este problemón como ¿Qué país. tómbola? El proceso de insaculación, Ajá. mejor conocido como tómbola, es un proceso que se creó en el Senado de la República para seleccionar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La tómbola Cuando es del Ricardo presidente López Anaya, Obrador, por senador Dios. de la República, Por Dios, todo el era mundo presidente sabe que de la López mesa Obrador, directiva. bueno, con los senadores votos de del tómbola, PRI y del diputados PAN. de Tú me pediste no tómbola. interrumpirte. Es que Cuando la No es posible mayoría lo que la dices. ostentaba el PRI y el No, PAN, Dios. el proceso de insaculación y de tómbola se creó en el Senado.
Ustedes también usaron la tómbola. No, Por ellos Dios, la crearon, los son los senadores de precursores. fueron la creación No, hombre, de López el Obrador, padre de la los diputados tómbola de se todo. llama Imagínense- Ricardo Anaya Imagínense en qué Cortés. situación se encuentra nuestro país, que la discusión entre Morena y el PAN hoy que es es la absurdo. tómbola Es que- y es no que el no es acceso a la menor. justicia No, del no, país. creo que no es pero menor. lo que te No. estoy diciendo Nunca lo van a precisamente reconocer. es que Es la absurdo lo que se banalización dice del aquí. O sea, acceso a la es- Nunca lo van a justicia por medio reconocer. de sorteo es algo que aun cuando Eso el es PAN el lo hubiera punto, hecho, es el Morena punto. lo Ajá. adoptó. Pero ¿No? si, No, es un si se proceso critica constitucional. una Nadie ha cosa- adoptado nada. Es la constitución política de los Y así Estados sacan Unidos mexicanos. diputados, y así sacan Es la jueces, y así constitución sacan política de los ministros. Estados Unidos El mexicanos. azar Y por cierto, decidiendo la justicia estamos a de las punto de personas en modificar nuestro la país. constitución Sí, política no de los la Estados Unidos capacidad, no mexicanos la para inteligencia, eliminar no el la nepotismo, honorabilidad. para eliminar Hablemos- la reelección en los cargos de elección popular y el PRI, el PAN y el PAN Avísenselo naranja están a al hijo punto de del votar en presidente. contra. Ay, Imagínense hablemos nada de eso más. la próxima semana. Gracias a Los las tres. lunes es Gracias, ustedes, amiga. muchísimas gracias. Traen ustedes, Gracias. Gracias, Nada más, buenos días. Anaya no había Buen sido día. senador. No, hombre, claro que había sido senador. Pues oye, ¿y la reforma energética cómo se aprobó? Gracias ¿Con a los las votos de tres. quién? Pancho Domínguez. No, estás bueno, confundida. no.